Buenas noches, queridos hermanos y hermanas que ya están conectados por medio de esta plataforma de Facebook. Em, Comenzamos una nueva semana de enseñanzas. Esperamos que usted también nos pueda acompañar martes, miércoles y jueves. Gracias por su presencia en esta noche. Quiero comenzar con una oración de inmediato para tratar de aprovechar el tiempo que hemos designado para esta transmisión y vamos a implorar el favor de nuestro Dios. Padre, gracias porque podemos invocarte y en todas las circunstancias de nuestra vida queremos tenerte presente. Y aquí en este momento de estudio bíblico vamos a abrir tu palabra, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con tu revelación y necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo, tanto en mis hermanos como en mí, para que tanto ellos como yo recibamos de ti la iluminación que necesitamos para poder tener una adecuada comprensión de tu verdad. Gracias por lo que harás, gracias por lo que has hecho en las ocasiones anteriores, gracias porque se han ido acumulando semanas y con ello también estudios. Gracias por toda la oportunidad que hemos tenido de estar en contacto con tu bendita palabra. A ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hacer dar una explicación para aquella ocasión, la semana pasada, donde dije algunas cosas que causaron cierta confusión. Y no quiero en ninguna forma crear confusión, sino sobre todo traer luz a nuestro entendimiento. Cuando dije que Mateo 24 y 25 eran palabras de un judío, como fue nuestro Señor Jesucristo, para judíos como eran los apóstoles del Señor Jesucristo, hablando acerca de temas judíos como era la segunda venida del Señor Jesucristo y del fin del siglo, es porque así es. Eso es así lo debemos de entender. Jesucristo hablando a los apóstoles de asuntos que a ellos como nación les compete. Tú y yo somos gentiles, ahora formamos parte de la iglesia y entonces leemos muy comúnmente todo lo que el Señor escribe, no escribe, sino todo lo que el Señor dijo y que está registrado en los evangelios. Entonces, mi comentario es el siguiente. Esa enseñanza que les di es para que cuando llegamos a interpretar Mateo 24 y 25, tengamos claro que una cosa es la iglesia del Señor Jesucristo y el programa que el Señor Jesucristo tiene para la iglesia, y otra cosa es lo que Dios ha determinado para su pueblo Israel. Esa es la intención de hacer esas declaraciones. Pero en cuanto a qué del Nuevo Testamento es nuestro, qué de la Biblia es nuestro, todo es nuestro, todo nos pertenece. El Señor Jesucristo a sus discípulos les dijo cuando los envió ya a las naciones, porque antes les había dicho a la gente, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Él. Posteriormente manda a sus discípulos a una misión de predicar el evangelio del reino y les dice, no entren en aldeas de samaritanos ni de gentiles, vayan a las ovejas de Israel. Entonces ahí está muy claro que inicialmente el ministerio del Señor Jesucristo fue enfocado para su nación. A lo suyo vino, aunque no lo recibieron, pero a lo suyo vino. Posteriormente, cuando ya el Señor Jesucristo está por ascender a los cielos, a la diestra del Padre, Él les dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, en Marcos. En Mateo, id y hacer discípulos a todas las naciones, y allí aclara, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, los discípulos, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue eso, se fueron a las naciones y comenzaron a hablar acerca de las enseñanzas del Señor Jesucristo.
La Biblia en las epístolas nos dice allí que todas las promesas de Dios que encontramos en la Biblia son sí y amén en Jesucristo. Así que todo nos pertenece. Esa aclaración la hice y la seguiré haciendo para evitar confusión en la interpretación. Ese fue. Yo espero que esto traiga claridad, y si acaso aún así hay dudas, pues escríbanos por favor y díganos la pregunta, y con mucho gusto hacemos el tiempo para poderla contestar. El tema de esta noche se llama la gloriosa esposa del Cordero. La gloriosa esposa del Cordero. Para tener un marco adecuado y una comprensión correcta de lo que quiero decir con el tema, debo decirles lo siguiente: que aparte de la Biblia, yo no conozco una explicación coherente y convincente del universo, de la existencia del universo, de la existencia de la tierra y de la existencia de la humanidad. Todo lo que se ofrece son teorías, es todo lo que se ofrece. Por ejemplo, traje aquí una síntesis de la teoría del Big Bang. Yo creo que has oído de ella, ¿no? Y dice así: la teoría del Big Bang es el modelo cosmológico predominante para los periodos conocidos más antiguos del universo y su posterior evolución a gran escala. Esta teoría afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y temperatura y luego se expandió. Si las leyes conocidas de la física se extrapolan más allá del punto donde son válidas, encontramos una singularidad. Mediciones modernas fechan este momento aproximadamente 13.800 millones de años atrás, que sería por tanto la edad del universo. Después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de partículas subatómicas y más tarde simples átomos. Nubes gigantes de estos elementos primordiales se unieron más tarde debido a la gravedad para formar las estrellas y las galaxias. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Me parece tan absurdo el estar fechando eventos de hace 13.800 millones de años. Me parece, es una teoría. O sea, si es teoría, todavía son postulados que no están comprobados. Pero hay mucha gente que esto lo toma como suyo y no le importa que se digan que de 13.800 millones de años que se enfriaron ¿cómo dice aquí? El universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de partículas subatómicas y más tarde simples átomos. Nubes gigantes de estos elementos primordiales se unieron más tarde debido a la gravedad para formar estrellas y galaxias. O sea, de una manera tan simple, entonces se forman las galaxias, los planetas gigantescos y otros más pequeños ocupan sus órbitas y comienzan a circular y así se van formando. Bueno, si tú quieres creer esto, pues estás en todo tu derecho, como yo estoy en todo mi derecho de rechazar esto. Yo no lo creo, no creo esto. Y la Biblia es quien nos ofrece una información coherente, convincente y progresiva sobre el universo, sobre la tierra y sobre la humanidad. Ahorita lo vamos a ver y te lo comparto. Si estás de acuerdo, qué bueno, y si no estás de acuerdo, pues tienes todo el derecho de disentir. Pero mira,
La Biblia nos dice, ¿dónde está no traje mi señalador? Hija, ¿me puedes ayudar? La Biblia no usa un lenguaje científico. Cuando tú vas a esta Biblia, no puedes esperar que encuentres un lenguaje científico. Es un lenguaje fenomenológico. Es decir, está describiendo las formas, lo que se ve, los sucesos. Salió el sol y se metió el sol. Ese es algo fenomenológico. No es una descripción científica de los fenómenos físicos y astronómicos que se dan en todo este asunto, de que aparece el sol y se oculta el sol. Ciertamente no es un texto para ser usado en la universidad como un libro de texto de la cosmología. Ciertamente no lo es. Pero lo que dice es digno de tomar en cuenta. Entonces, la Biblia, o déjame comentarte lo que dice otro personaje. Cuando la gente se comienza a preguntar cuál es el significado y el propósito de la historia, de la presencia de la humanidad, hay mucha gente que se da por vencida y no encuentra ese propósito, ese objetivo, ese significado, esa ruta. André Maurois fue un biógrafo crítico y novelista francés, opina lo siguiente, fíjate. El universo es indiferente. Esa es su declaración. ¿Quién lo creó? Pregunta él. ¿Por qué estamos en este insignificante montón de barro que gira en el espacio infinito? Dice André, no tengo la menor idea, ni creo que alguien la tenga. Hubo un poeta nicaragüense llamado Rubén Darío. Él, en un poema llamado Lo Fatal, dice lo siguiente: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ésta ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la de la vida consciente. Y no saber de dónde venimos y no saber a dónde vamos. Bueno, esa fue la experiencia de ese nicaragüense Rubén Darío, y se ve que estaba pasando por un mal momento. Las preguntas que ahí él señala, le faltan algunas que se denominan las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Son preguntas existenciales que se hizo Rubén Darío y se le han hecho a través de los siglos. Platón y todos ellos tenían sus posturas en cuanto a estas preguntas que te acabo de mencionar. Pero la Biblia sí nos dice quién creó el universo. La Biblia sí nos dice quién creó la tierra. La Biblia sí nos dice quién destruirá la tierra, y la Biblia sí nos dice que habrá una nueva creación. Entonces, si ellos no saben, si la ciencia no sabe, pues la Biblia sí lo sabe, y la Biblia nos lo comunica. Y la Biblia es un libro fidedigno que tiene el respaldo de Dios. Dios y su palabra es lo mismo. Dios nos lleva a su palabra y nos dice que la leamos, meditamos, memoricemos, obedezcamos, etc. Y la Biblia nos lleva a Dios. No hay incongruencia entre Dios y su palabra. Están totalmente unidos, perfectamente unidos. Dios respalda la veracidad de su palabra, respalda el cumplimiento de su palabra. No todas las cosas son fáciles, no todo podemos entender, pero las cosas que sí podemos entender son suficientes para poder descansar que este libro tiene el respaldo de nuestro Dios. Entonces, voy a ver bíblicamente cómo es que la Biblia nos dice que Dios creó el universo. Por favor, busca conmigo Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3.
Juan capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesucristo es el comienzo de la historia. Él es el que decide en qué momento serían hechas las cosas, y se nos aclara que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos también a Hebreos capítulo 1. En el capítulo 1 de Hebreos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si la ciencia y los pensadores no saben cómo ubicar el origen del universo, aquí la Biblia nos lo dice. Que quien hizo el universo fue Dios el Hijo. Porque dice, el Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es a quien tú y yo conocemos como Jesús de Nazaret, como Jesucristo de Nazaret, como Cristo. Él es el Hijo de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que el universo tiene un creador. Ese creador es independiente de la creación, ese creador es superior a la creación, ese creador está interesado en su creación, que la manera en que el creador hace que todas las cosas funcionen y continúen su curso es a través de su palabra. Porque el texto dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, si los científicos y los pensadores no saben dónde está el origen del universo o tienen teorías como las que acabo de mencionar, pues aquí vemos que bíblicamente hay un creador. Ese creador es el Hijo, a quien conocemos como el Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 1, dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ya vimos que hay alguien que creó el universo y en Génesis 1 nos está diciendo que ese mismo Dios es el que creó la tierra. Y aquí en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios, que se traduce allí como Dios, es la palabra Elohim, que es esa palabra con la terminación im, habla de pluralidad. Ya dijimos que al estar en otras predicaciones, que al estar leyendo y releyendo Génesis capítulo 1, vamos descubriendo o percatándonos de que en la persona que se dice Dios, funcionan varias otras personas del mismo Dios, porque un Dios es el que crea, un Dios es el que dice y un Dios es el que actúa. Y en el versículo 26 dicen ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen y de acuerdo a nuestra semejanza. Entonces, ese plural de hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, no se aclara ahí mayor cosa, simplemente el relato continúa. Pero más adelante en la revelación de la palabra se nos aclara que este Dios subsiste en tres personas, que esas tres personas son tres personas distintas, que son igual en deidad, en poder, en dignidad, que tienen los tres los mismos atributos, pero que son un solo Dios. Esto tal vez es difícil para que las personas puedan captarlo, que como tres pueden ser uno. Bueno, hay un ejemplo muy básico que se utiliza para tratar de ilustrarnos que no hay nada
en contra de que en la unidad pueda haber tres partes, o en este caso tres personas. Por ejemplo, el agua, su fórmula es H2O y podemos encontrarla en estado líquido, gaseoso o sólido. Y cada vez que lleguemos al hielo, diremos que es agua. Y cuando tengamos el vapor de agua, diremos que es agua, que es H2O. Y cuando sea líquido, es H2O. Jamás deja de ser H2O en cualesquiera que sea su estado. Esa es una ilustración pues, muy simple, pero que ayuda a entender que es posible que en la naturaleza hay ejemplos de la triunidad. En la fórmula del agua conocemos tres estados diferentes y que en el caso de nuestro Dios pues no es extraño. Posteriormente nos dice el Señor Jesucristo que a los discípulos tendríamos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está ahí ya aclarado. Eso no se aclaró en Génesis 1, que uno de las personas de la deidad se le podía llamar Padre, al otro Hijo y al otro Espíritu Santo. Nada más se habla del Espíritu de Dios, de los otros dos no. En fin, quiero comentarles que la Biblia nos dice quién creó el universo, la Biblia nos dice quién creó la tierra y también la Biblia nos dice quién destruirá la tierra. Eso está en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 y 12. Esto ya es un texto que leímos hace tiempo. Si alguien quiere tener un poquito más de información respecto a lo que estoy comentando, puede ir allí en Facebook, en donde está la sección de videos, y ahí hay un video que se llama La destrucción de la tierra y la creación, la nueva creación. Esos dos mensajes aclaran esto que estamos viendo. En 2 de Pedro 3, 10 al 12, dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, estamos viendo que la Biblia tiene un significado, un propósito y un sentido para la historia. Tiene un origen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que previamente el Señor Jesucristo hizo el universo. Sabemos por esta palabra que esta tierra que nos parece tan maravillosa llegará el momento en que será destruida. Les decía yo en enseñanzas pasadas que el dato de que la tierra sería destruida comenzó a darse a conocer desde el libro de los Salmos, o sea, unos 1000 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Bueno, y no solamente le estoy diciendo que la Biblia dirige la historia. Bueno, nos dice que Dios dirige la historia y la lleva hacia un cumplimiento. Y el cumplimiento final es la creación del cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando la gente se trata de entender la historia, pues ven el surgimiento de Egipto, de Asiria, de Babilonia, del imperio medo-persa, de Grecia, el surgimiento de Roma y la caída de cada uno de esos imperios. Ya en la época moderna, pues aparece el imperio español, el imperio portugués, el imperio británico, el imperio ruso y otras naciones poderosas que van surgiendo. ¿Hacia dónde se dirige la historia? Pues ellos no saben hacia dónde se dirige la historia. Pero la Biblia nos dice que sí, ¿a dónde se dirige? A la destrucción de la tierra. Ahora, ¿por qué hablar de todo esto
cuando estamos hablando, el tema es la gloriosa esposa del Cordero. Bueno, porque déjame explicarte. Todo esto tiene que ver con la historia, con hacia dónde nos dirigimos. Primero surgieron las naciones, después apareció Israel a partir de Génesis capítulo 12. La historia se desarrolla de manera maravillosa, con todos sus dramas y cosas por el estilo, pero la humanidad crece y crece y multiplicándose, hasta que llega un momento en la historia donde el Hijo de Dios desciende, profetizado siglos antes de su nacimiento, posteriormente de unos 3 años y medio de ministerio, unos 30 y tantos años de vida, el Señor Jesucristo es crucificado por las autoridades romanas a instancias e intrigas y envidias de las autoridades de Israel. Para Jesucristo, nuestro Señor, su muerte en la cruz representó una victoria total. Para Satanás representó una derrota total. Y esto que está sucediendo aquí, que sucedió en el Calvario, es de capital importancia para que se cumpla el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. El Señor Jesucristo vino a este mundo, entre otras cosas, a darle cumplimiento al pacto abrámico. Porque el pacto de Abraham, Dios le prometió una nación, hacer de él una nación, darle una tierra y darle una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena que está en el mar. Cuando Dios pacta con David, le promete un reino eterno. Cuando es anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, allí María de Belén habla de lo que Dios le habló a Abraham. El papá de Juan el Bautista habla del pacto que Dios concertó con Abraham. El ángel que habla con María habla del pacto que Dios hizo con David. Y el Señor Jesucristo, en la última cena, habla del pacto nuevo que Dios concertó con Israel. Entonces, el Señor Jesucristo, al venir aquí a este mundo, viene para que esto tenga cumplimiento. Esto es un pacto totalmente avalado por la credibilidad de Dios, por la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Entonces, esto que prometió con Abraham, con David y con Israel, tendrá cumplimiento aquí en el reino del Señor Jesucristo, que durará 1000 años. Pero eso no fue todo a lo que Jesucristo vino a este mundo. Aquí es donde entra la gloriosa esposa del Cordero. Fíjate, volvamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice el pasaje: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hablando de cosas tan extraordinarias acerca de la persona de Jesucristo, describiendo línea tras línea lo que se refiere a nuestro Señor, llega a donde dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
dentro de toda esa grandeza de cosas que se dicen, mira cómo termina. Y se sentó a la diestra ¿de quién? De la majestad en las alturas. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, estuvo 40 días más aquí en la tierra, subió a los cielos, según nos dice Hechos capítulo 1, versículo 11, y entonces Jesucristo llega y se sienta a la diestra del Padre. ¿Sabes quién tiene pensado el Señor Jesucristo que se siente a la diestra, juntamente con Él, a la diestra del Padre? ¿Sabes quién es? La gloriosa esposa del Cordero. Es ella, es ella. La iglesia está formada por personas que integran la nación de Israel o de las naciones, pero que han creído en este mensaje. Han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo llegó a la cruz, que Jesucristo cargó sobre sí mismo los pecados de la humanidad, que Jesucristo fue sepultado, que resucitó al tercer día, que vive para siempre y que está sentado a la diestra de Dios. Entonces, la iglesia es una nueva clase de humanidad. La iglesia es una nueva clase de humanidad. Que te quede bien claro. Si tú eres una persona que tienes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú no eres cualquier persona. Tú eres esa nueva clase de humanidad. Esa nueva clase de humanidad que tiene privilegios que no tendrá Abraham, que tiene privilegios que no tendrá David, que tiene privilegios que no tendrá ninguna otra persona aparte de los que integramos la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero. Y para eso el Señor Jesucristo vino a este mundo, no solamente a dar cumplimiento a los planes que se dieron en el pasado con la nación de Israel, ya sea con Abraham, con David o con la propia nación, sino que viene por esto, viene a edificar una iglesia. El Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia. El apóstol Pablo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando está hablando con los ancianos de Mileto, cuando está por irse ya a Jerusalén, él en un discurso les dice que Cristo ganó la iglesia con su propia sangre. Entonces Jesucristo vino a preparar para sí mismo una compañera eterna que estuviese a su lado como si fuera una esposa. Así es algo grandioso lo que el Señor está revelando aquí. Por eso cuando entramos en las epístolas, encontramos declaraciones que nos dejan atónitos. Nos dicen, por ejemplo, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos dicen ahí que somos templos del Dios viviente. Nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según Juan que somos uno con Jesucristo y somos uno con el Padre en Jesucristo. Se nos dice que nos fue dada la naturaleza divina en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Así que entonces vamos viendo que la presencia del Señor Jesucristo aquí en la cruz, como que Dios le hubiese dicho, como que Satanás le hubiese dicho a Dios, te gané en el huerto del Edén, arruiné tus planes, me ganaste en la tentación en el desierto del Señor Jesucristo, no se dejó engañar. Te gané en la cruz al crucificar al Hijo de Dios. Pero cuando resucitó Jesucristo, se dio cuenta Satanás que realmente fue una derrota. Que lo que él creía
que iba a ser su victoria mayúscula, se encontró que es la derrota para él y para todo su reino y para todas sus pretensiones. Entonces, el Señor Jesucristo, a través de lo que logra en la cruz del Calvario, está preparando para sí mismo una iglesia. Y a esta iglesia le llama esposa. A esta iglesia no le llama novia. En muchos escritos que yo he leído acerca de la iglesia, le llaman la novia de Cristo y la novia de Cristo y la novia de Cristo y la novia de Cristo. Si tú buscas en la Biblia, no encontrarás que se le denomina a la iglesia novia de Cristo. Se le llama esposa de Cristo. Y mira, por favor, lo que dice en segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 2, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nada más quedémonos en ese versículo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. ¿Qué es desposar? Llevar a cabo un matrimonio. Eso es desposar. Desposar. Os he desposado ¿con quién? Con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿cuándo es? Cuando la iglesia se casa con Jesucristo. Cuando tú y yo le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. En ese momento se lleva a cabo esa unión. Y la Biblia nos dice que el que se une a Cristo es uno con el Señor. Somos uno y somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos uno con Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia se va creciendo. Desde aquellos primeros, los apóstoles, por ejemplo, cuando ellos aceptaron a Cristo, ¿eran parte de la iglesia o no eran parte de la iglesia? Cuando ellos lo aceptaron como su maestro y lo siguieron y lo sirvieron y anduvieron con él, ¿eran parte de la iglesia o no eran parte de la iglesia? No eran parte de la iglesia. Venían del Antiguo Testamento, teniendo enseñanzas del Antiguo Testamento y no habían tenido la regeneración. Eran personas que creían en Dios, en Jesucristo, y que lo aceptaron como el Mesías de Israel, y lo obedecieron y caminaban con él, pero ellos llegaron a formar parte de la iglesia, o podríamos decir, ellos iniciaron la iglesia, o tal vez más correctamente, el Espíritu Santo inició con ellos la iglesia, porque es el Espíritu Santo que viene a morar en cada uno de los creyentes. Y allí en el aposento alto, cuando descendió el Espíritu sobre todos los que estaban, que eran 120 personas, allí comenzó el Espíritu Santo de la iglesia. Y entonces los apóstoles en ese momento formaron parte de la iglesia. Antes no, porque quien hace la iglesia es el Espíritu Santo. Y de ahí comenzó entonces la historia de la iglesia. Y entonces eso ya lo platicamos en alguna ocasión, ya vimos cómo apareció la iglesia de manera sucesiva. Y entonces esta iglesia está formada por personas que de Israel han creído en Jesucristo como el Mesías, de los integrantes de las naciones que han creído en Cristo como el Mesías, y una vez que creyeron fueron unidos a este cuerpo, que la cabeza es Cristo, a este organismo viviente, y se comenzó a formar la iglesia. Y se fueron acumulando y acumulando. El apóstol Pablo predica y se convierte en 3,000 y después se convierten más. Y se va incrementando y el Señor va agregando a la iglesia los que han de ser salvos. Y ya tenemos unos 20 siglos de estar el Espíritu Santo acumulando, incrementando el número de los
de las personas que pertenecemos a la iglesia. Entonces, la iglesia es uno de los propósitos por los cuales vino Jesucristo. Tenía que derramar su sangre para poder comprar la iglesia. Tenía que derramar esa sangre. Eso lo dice en Hechos capítulo 20. Ahora, esta maravillosa esposa del Cordero tendrá un final cuando Él venga de los cielos y se la lleve a la casa del Padre. Ese será el final de la iglesia. Se quitará la iglesia de este diagrama y continuará nada más Israel y las naciones. Esta iglesia, esta maravillosa iglesia, la gloriosa esposa del Cordero, tendrá aquí ese momento en que se unirá por toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Pero vamos con su esposo. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis capítulo 19 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Estoy leyendo el versículo 7 del 19 de Apocalipsis. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No sé si recuerdas que cuando José y María, los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo, estaban por unirse, hablaban de que ellos ya habían estado en un contrato, lo que podríamos decir matrimonial. Nada más que todavía no habían llegado las bodas. Eso iba a ser posteriormente a un tiempo como de un año, si mal no recuerdo. El que la iglesia tenga un casamiento, cada miembro de la iglesia con Jesucristo, cuando lo acepta como su Señor y Salvador, ya estamos casados oficialmente, como estaban José y María en el caso del Señor Jesucristo. Pero las bodas van a ser en el capítulo 19 que estamos leyendo, como iba el Señor José a recibir a María su mujer, y entonces se iban a celebrar las bodas que eran el cumplimiento de ese compromiso. Entonces dice aquí en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, versículo 9, escribe, bienaventurados son los llamados a las bodas del Cordero. Y mira, por favor, cómo termina el ángel. Esas palabras. Dice, esas palabras son verdaderas de Dios. Estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino con el objetivo de hacer lo necesario para que en el reino de Cristo tuviera el cumplimiento de estos planes. Vino también para comprar su iglesia y para que esta iglesia fuera formado por quienes creyesen en él de Israel y de las naciones. Y entonces la iglesia se ha ido incrementando, y estamos leyendo aquí en el capítulo 19 que llegará el momento cuando esta iglesia se goce y se lleve a cabo las bodas a las que hacen referencia, donde será un tiempo de gozo y de alegría y de gloria para nuestro Salvador. Vamos al capítulo 21 de Apocalipsis.
capítulo 21, por favor. Dice ahí, mire, la Nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, y el fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tú puedes preguntar, ¿y dónde está la esposa del Cordero? ¿Cómo que dónde está? Sí, ¿dónde está? Pues allí en la ciudad, en la gran ciudad. ¿No te acuerdas que le dice a sus discípulos en Juan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿dónde está la esposa del Cordero? Está en esa gran ciudad santa de Jerusalén. Una ciudad primorosa. Mira cómo la describe. El versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a la anchura. Y midió la ciudad con una caña, 12,000 estadios de longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, etc. Sigue ahí describiendo la majestad, lo asombroso del material con el que está hecho esa enorme ciudad. Es una ciudad más de 2,000 kilómetros en cubo. 2,000 kilómetros, dice aquí que está la anchura, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Una vez recuerdo que hicimos el cálculo de 12,000 estadios, y era como si fuera de aquí de Tlaxcala a Baja California, y más o menos son unos 2,000 y pico de kilómetros, nada más que sería en cubo. 2,000 de largo, 2,000 de alto y 2,000 de ancho, y se forma el cubo, y entonces esas son las dimensiones de la ciudad. Y mira por favor lo que dice en el 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces lo que estamos viendo aquí, que la habitación que normalmente le prepara todo esposo a su esposa, yo no sé cómo fue en tu caso, ¿no? Pero en mi caso, al casarme con mi mujer, yo le preparé su casa. Le invité, ¿sabes qué? Ven, esta es tu casa. ¿Por qué? Porque eso es lo normal. Lo normal es que el hombre, el varón, le prepare su casa a la mujer. En este caso vemos que el Señor Jesucristo le prepara una hermosa vivienda a la gloriosa esposa que tiene, que Él conquistó con su propia sangre. Y mira lo que dice en el versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ya te podrás imaginar la belleza que será estar contemplando y disfrutando la presencia de la luz del Padre,
de la luz del Señor Jesucristo, de una luz que no se compara en nada con la que recibimos del sol, ni de la luz artificial que tenemos en nuestras casas. Y dice en el versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces aquí vemos que las naciones que no le siguieron el cuento a la bestia y al falso profeta, que se mantuvieron fieles al Señor, entonces ellas andarán a la luz de esa maravillosa ciudad, y que los reyes subirán a llevarle la gloria y el honor a esa ciudad. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. Y mira, por favor, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de ¿quién? En el libro de la vida del Cordero. Yo creo que este libro del Cordero es diferente al del libro de la vida. El libro de la vida se considera en varios pasajes, incluyendo Apocalipsis capítulo 20, cuando la gente está ante el gran trono blanco y se abre el libro de la vida, y quien no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo creo que ese libro de la vida y este libro del Cordero son diferentes. La razón que tengo para ello se encuentra en Génesis 10, Juan 10, 29. Juan 10, 29. Hablando de las ovejas, el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién le dio al Señor Jesucristo sus ovejas? Según este versículo, el Padre. Y mira en Juan 17, versículo 9, leo desde el versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque, ¿qué dice? Porque tuyos son. Porque tuyos son, y todo lo tuyo, lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, uniendo este versículo 17:9 con 10:29, más con el versículo de Hechos capítulo 20, donde dice que el Señor Jesucristo ganó su iglesia con su propia sangre. Entonces, por eso pienso que este libro de la vida del Cordero es exclusivo para la iglesia, para esta iglesia, para la gloriosa esposa del Cordero. Cada alma que está, que pertenece a esta iglesia, ha sido comprado con la sangre preciosa del Cordero. Lo que suceda aquí y en la tribulación ya es otra cosa. La gloriosa esposa del Cordero tendrá una habitación como lo que se describe la santa ciudad de Jerusalén. La nueva Jerusalén, allá en esta nueva creación, estaremos con nuestro esposo, estaremos reinando con él, estaremos disfrutándolo y él estará disfrutándonos. Y todo esto que sucedió aquí en la tierra tuvo el sentido de cumplir lo que Dios le prometió a Israel, pero esto quedará atrás, ese programa quedará atrás. ¿Qué es lo único que continuará? Continuará este precioso
esta preciosa nueva clase de humanidad, la iglesia, integrada por todos los redimidos. Y tú y yo, cuando llegamos a Jesucristo, únicamente llegamos pidiendo perdón. Es únicamente. Pero Dios en su misericordia nos compra, nos santifica, nos hace partícipes de la vida eterna, nos hace partícipes de su naturaleza. Somos uno con Cristo, somos uno con el Padre en Cristo. La Trinidad viene a vivir a nosotros, el Padre y el Hijo vienen a vivir a nosotros, el Espíritu Santo también. Eso está en Juan capítulo 14. De tal manera que nosotros somos una nueva clase. Somos algo fuera de serie. Algo fuera de serie. Esto no lo entiende la gente, pero lo entendemos aquellos que somos los redimidos. Aquellos que tenemos la gratitud de que sin ser nada y sin merecer nada, Dios se apiadó de nosotros, se apiadó de ti y de mí. Y entonces sucede que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que cualquier profeta del Antiguo Testamento, porque el destino de la iglesia es algo glorioso. Y si tú eres parte de la esposa del Cordero, ese es tu destino. Y tienes que afianzarte en las promesas de Cristo y tienes que mantenerte fiel, porque el Señor Jesucristo aclaró muy bien que el que estén al lado de Él sentados en el trono de su Padre es para vencedores. Tú tienes que ser un vencedor. Si quieres estar aquí en este lugar maravilloso donde estará la gloriosa esposa de Cristo, debes de mantenerte fiel, de ser una persona obediente. Yo te animo a que hagas todo lo necesario para ser obediente en todas las cosas. No ajustes tu vida cristiana de acuerdo a tu comodidad. Donde no hay obediencia total, hay desobediencia. Donde no hay obediencia total, hay desobediencia. Si tú no eres una persona que has perdonado a tu prójimo de todo corazón, estás en desobediencia. Si tú no eres una persona que te congregas, estás en desobediencia. Si tú no eres una persona que das tus diezmos, estás en desobediencia. Si tú no eres una persona que comparte el evangelio como se nos exhorta en el antiguo, por las palabras del Señor Jesucristo y la instrucción que se nos da, estás en desobediencia. Tú y yo debemos de ser personas obedientes. Dice la Biblia en el capítulo, en el Salmo 5, dice, los insensatos no estarán delante de tu rostro. Los insensatos. Y la desobediencia es una insensatez. El Señor Jesucristo dice, todo aquel que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato. Si tú sabes la voluntad expresa del Señor Jesucristo para tu vida y no la haces, eres una persona insensata. Y Jesucristo vino a salvar por gracia, ciertamente, pero no puedes tú pretender disfrutar de una relación con Jesucristo siendo un desobediente y ajustando tu relación con Cristo a tu antojo. Ciertamente la salvación es por gracia. Eso sí, la salvación es por gracia. Nada más que aquella persona que ha experimentado la gracia verdaderamente de Jesucristo se convierte en una persona obediente. Cristo es autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. A todos los que le obedecen. Eso lo puedes encontrar en la epístola a los Hebreos, que Jesucristo llegó a ser autor de eterna salvación para la gente obediente. Entonces, si tú tienes áreas de obediencia, de desobediencia, y simplemente porque no te place, no las llevas a cabo, pues no has entendido entonces quién es tu Señor. El Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Es una contradicción decirle a Jesucristo, Señor, cuando yo hago lo que se me pega la gana, o en aquellas áreas en donde se me pega la gana. Otras no, pero esta sí. Así que yo te animo a que tengas una confrontación con tu propia vida.
A Dios no le estás haciendo ningún favor de ser una persona obediente. A nadie le estás haciendo un favor con ser una persona obediente. Es tu propia responsabilidad con Cristo la que te debe de llevar a una sumisión total. Sumisión total. Si tú eres una persona que no te congregas, ahorita por la contingencia, pero ¿y cuando no? Y una vez que se reintegre las actividades, ¿seguirás con tu práctica? Tú que no das tus diezmos, ¿seguirás con tu práctica? Tratando de ajustar las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, lee los evangelios. Ahí dice el Señor Jesucristo cómo es necesario dar el diezmo. Ahí lo dice. No quites ese pasaje de ahí, de donde está. Él aclara que es necesario dar los diezmos. Y en el libro de Hebreos, ahí también se habla de entregar los diezmos. O sea, es una práctica, no de la ley, aunque sí era de la ley, pero antes de la ley, Abraham daba sus diezmos. Entonces, yo te animo a que todas las cosas que tú estás haciendo y con esta enseñanza que estás recibiendo, es posible que el Señor esté diciéndote de algunas áreas en las cuales haya desobediencia en tu vida. Este plan, victoria total para Cristo. Y si tú eres cristiano y formas parte de la iglesia, esta victoria total es para ti. Es para ti. Dile al Señor, ayúdame a encontrar victoria total en esta área de desobediencia. Por ejemplo, ahorita hazte la pregunta, ¿habrá alguna área de mi vida en la que estoy siendo desobediente? ¿Habrá alguna área de mi vida en la que esté siendo desobediente? Deja que sea el Espíritu Santo el que lleve a tu conciencia la respuesta. Si acaso así es, y si hay áreas de desobediencia en tu vida, date a la tarea de obedecer cuanto antes. Porque el Señor Jesucristo viene. Hay un corito que dice, ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas, viene, a llevar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Hay gente que se duerme y hay gente que está vigilante. El ser obediente debe ser algo que debe estar atendido por mi vigilancia constante. Nunca debo de bajar la guardia. Nunca debo ampararme con las ideas de que Dios es bueno, aunque lo es, que Dios es amor, aunque lo es, que Dios sabe, que Dios entiende. Esas palabras, esas frases son usadas por la carne para tratar de minimizar la obediencia en el área de tu conveniencia. Minimizan la desobediencia en el área de tu conveniencia. Así que este mensaje es para la gloriosa esposa del Cordero. La esposa del Cordero tiene una obligación. Muchos privilegios, pero también obligaciones. ¿Cuál es la obligación de la esposa del Cordero? Sujetarse a su cabeza, que es Cristo. Sujetarse a su cabeza, que es Cristo. Y si Cristo es tu cabeza y es tu esposo, le debes obediencia. ¿Sabes qué tipo de obediencia? Suprema. En todo momento, en todo lugar, en todo tema, en cualquier dirección. Quiero orar por ti, por si acaso estás en una postura de una desobediencia convenenciera. Tal vez sí has dejado ya cosas, pero hay cosas que retienes y que ahí las llevas.
¿Por qué? Porque tu conciencia está adormecida en esa área. Quiero orar por ti. Padre, te doy gracias porque eres tú el que entiendo que debo de obedecer al compartir estas enseñanzas con mis hermanos. Gracias por la esposa gloriosa del Cordero. Gracias porque tenemos en tu palabra una revelación coherente, significativa, y tú diriges la historia hacia el cumplimiento perfecto de tus planes. Y gracias porque desembocará en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva donde mora la justicia. Ahí será el destino de la esposa gloriosa del Cordero, estar para siempre disfrutando de esa ciudad que le preparó su esposo, el Señor Jesucristo. Así que en esta hora yo te doy gracias, Señor, por permitirme compartir esta enseñanza, y te pido, Señor, que si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y vive una vida de conveniencia, de acuerdo a lo que es su propia carnalidad, y se justifica de muchas formas para ser desobediente en las áreas de su conveniencia, yo te suplico, Espíritu de Dios, que como producto de esta enseñanza, a esa persona que es desobediente porque quiere serlo, no es que ignore tu palabra, simplemente quiere ser desobediente porque le acomoda la desobediencia, yo te suplico que tu palabra no lo deje en paz, que tu palabra martille su voluntad, quebrante su voluntad y le lleve a un arrepentimiento sincero, reconociendo que ha sido una persona desobediente, que ha ajustado el cristianismo a su conveniencia, que aunque llama a Jesucristo Señor, no lo obedece en todo. ¿Por qué? Porque no quiere obedecerle, le conviene no obedecerlo. Y yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo no le dé descanso. No le des descanso, Espíritu Santo, a esa persona hasta que llegue a un arrepentimiento genuino y rectifique su caminar con Jesucristo y realmente llegue al punto de darle la honra y la gloria que nuestro Señor merece. Él hizo todo para llevarnos a su lado. Él entregó su vida y entregó todo, Señor. Se despojó de su deidad, se despojó de todo aquello que le pertenecía y vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron, lo lastimaron, lo rechazaron, lo crucificaron, pero todo eso era un precio que se tenía que pagar para nuestra salvación. Padre, yo te ruego que esa maravillosa obra de Jesucristo no sea infructuosa en la vida de ese hermano o de esa hermana que en esta hora ha reconocido tu desobediencia. Yo te ruego, Señor, que lo lleves a ese convencimiento para que no sea una persona insensata, sino que sea una persona sensata, y que todas las cosas de su vida, todas las áreas de su vida estén sometidas al Señor Jesucristo, quien es su esposo, su cabeza, su Salvador, su Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.